Elena quiere que su hija luche por la herencia que le corresponde. La familia de su padre no quiere reconocerla pese a que la conocen de toda la vida. Tuvimos una relación y quedé embarazada de mi hija. Y tenía 7 meses cuando él falleció, de embarazo. Mi tío dice que tiene una deuda con mi papá. Entonces, él sabe que yo soy su sobrina. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Elena y doña Pilar. Bienvenidas tardes. ambas. Buenas tardes. Muy Muchas buenas gracias. tardes. ¿Cuál es su caso? Vengo a pedirle a mi hija que luche por su herencia, Por su herencia. ¿De quién? ¿Quién falleció? de su papá. ¿El papá? Sí, ¿Hace cuánto? hacen como... 34 años. Sí, ¿Y qué edad tiene usted? 34 años. Entonces no lo conoció. No. ¿Falleció antes que usted naciera? 2 meses antes que yo naciera. Ah, terrible. ¿Y esa herencia por qué está en disputa? porque fallecieron los papás del papá de mi hija, los dos. Los abuelos paternos. Sí, claro, fallecieron los dos. ¿Cuándo? Mi abuela en el 2018 y mi abuelo en el 2024. Ya. Al parecer creo que mi abuela fue en el 2018 porque una prima me avisó. Dijo que en el 2022 me avisó de que mi abuela había muerto. O sea, a pesar de que su padre falleció antes que usted naciera, sí tuvo relación con la familia paterna, entonces. Sí, porque mi madre me llevaba, porque ellos son del sur y nosotros somos de acá de Santiago. ¿Y a qué se refiere usted cuando le solicita que luche por su herencia? ¿La están desconociendo la calidad de heredera? Sí, ¿Quién y por qué? ahí la familia, algunos me dijeron a mí, bueno, cuando yo fui a la AFP para ver si me pertenecía algo del fallecido, resulta que ahí llegaron ellos también, para al mismo... ¿Usted estuvo casada con el padre? No, de su hija? yo convivía solamente con él. Ah, Yo como 2 años y medio más o menos. Y ahí yo que en ese lapso lo conocí a él y tuvimos una relación y quedé embarazada de mi hija. Y tenía 7 meses cuando él falleció, de embarazo. entonces no alcanzó a reconocerla como tal. No, Porque no estando casados tampoco se aplica la presunción. O sea, No. no está reconocida por el padre. no. Está reconocida por... Yo le puse los apellidos. Claro, pero eso no tiene la fuerza legal para convertir lazos de Exactamente, filiación. sí. O sea, y a eso se refieren, claro, entonces ya no tiene derecho sobre esta herencia. Claro, ¿Y esta herencia la deja el padre, la dejan los abuelos? ¿Quiénes los son? abuelos, ¿Y en qué consiste esta herencia? ¿De qué está compuesta? Un terreno un terreno. en el sur de 2000 metros y hay 2 construcciones, una casa de mi abuela y una de mi abuelo en el mismo terreno y las casas de mis otros tíos. Perfecto. ¿Y de qué fallece el caballero? El padre de su hija. A él salió de la casa a trabajar. Trabajaba en un parque. Y salió a trabajar y yo veía que pasaban las horas y él no llegaba. Y resulta que al otro día yo no dormí nada, porque no llegaba y no sabía nada. Entonces pasé súper mala noche. Aparte que yo estaba con una tos que me dio tremenda, como alergia. De ahí me fui a tomar agua y voy entrando a la cocina y me destapan la olla. ¿Cómo le destapan la? Se cayó la tapa de la olla. Se cayó la tapa en la olla. ¿Ya? Le hicieron sonar así. Ya. Pasé y me fui a acostar, pero no podía dormir. Estaba inquieta toda la noche yo. Y al otro día, como las 10 de la mañana serían, mi cuñada vivía en el sitio mío y me habla, te buscan afuera. Y ella no me dejó salir. Los llamó a ellos que entraran ellos, porque venían con... ¿Quiénes eran? Tranquila. Eran mis tíos. Llegaron con la pompa funeraria a buscarle ropa a mi papá. Y a ella no le dijeron nada, solamente que se sentara en la cama, que querían ropa de mi papá, que más le gustaba. La ropa que a él le gustaba, justo yo se la había lavado el día anterior y a él le gustaba esa ropa. Y siempre le dijo al hermano, si a mí algún día me pasa algo,
vísteme con esa ropa. Y justo él ya andaba, la semana se cambió y me dejó esa ropa y me dijo, lávamela. Y yo se la lavé, pues. Se la tendía, e incluso estaba hasta tendida cuando ellos llegaron. Pero resulta que ellos me dijeron, yo le digo, por favor, dígame, ¿qué le pasó a Miguel? Al tiro, ¿qué le pasó? Y ahí me dijo, no, falleció. Yo, ¿Y no le explicaron cómo? Lo habían atropellado. no. Después, como no, ya me calmaron a mí y todo, y ahí me dijeron que lo habían atropellado cuando venía del trabajo. Pero a mí me avisaron al otro día. Claro, nadie tuvo la consideración de conversar primero con usted antes No. de llegar a hacer los trámites. No. Imagínense que yo había visto la pompa y en el estado que está, y ha sido terrible. Y ahí vino mi vida triste, como se dice. ¿Por qué? Porque tuvo que luchar sola conmigo, con mi hermano. Quedó sola, desprotegida. No tenía Y- apoyo de nadie. No. ¿La familia de su pareja no siguió en conversaciones con usted, no siguió apoyándola? Sí, yo iba para allá porque como él quería mucho a mi hijo, fue como un padre para mi hijo. Le dio lo enseñó a leer, lo iba a dejar al colegio. Era muy buena persona él. No es porque esté muerto, es la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Casi 3 años. Casi 3 años, juntos. Y mi hijo tenía 7 años, entonces él se La encariñó. mitad de la vida. Claro, Sí. se encariñó mucho con él. Y mi hermana mayor a mí me cuenta que mi papá le enseñó a leer, Sí. le enseñó a escribir, que era muy buen papá, que era, él le decía papá, que era muy buen papá y todo lo que yo sé de él es de mi mamá, de un tío y de mi hermano. Ellos de primera me ayudaban. Venían en vez en cuando, no todo el tiempo. Llegaron un día cuando vendieron derecho a la parcela a Emu. En ese entonces En era ese Emos. entonces vinieron y me trajeron pañales, me trajeron, me acuerdo siempre, ropa para la niña, para que cuando naciera yo no le comprara O nada. sea, en 3 años usted tuvo contacto entonces con la familia de su pareja fallecida y ellos sabían quién era usted, sabían que había una relación estable, Sí. que vivía con Había él, que una había hermana una hija de en ellos, camino. claro, disculpe, había una hermana de ellos que siempre dijo que supuestamente el hermano le había dicho que no era hija de él. Una hermana. ¿Y Y cuántas hermanas tiene este caballero? 2. 2. Hay una ¿Y fallecida. hermanos? Hermanos, ¿Hombre? hombres del matrimonio, porque son 5 del matrimonio y 3 hijos que tuvo mi abuela de su matrimonio anterior. Ya. ¿Y este terreno es de Del el matrimonio? Sí, por lo que me explicó mi tío que estuvimos conversando, del matrimonio. O sea, hay 8 partes Sí. en esa herencia. Exactamente. 5 por parte del padre y 8 por parte de la madre. Sí. ¿Y ha hablado con ellos? Sí. Constantemente estoy hablando con una hija de mi tío, que es mi prima, que vive cerca, y con mi otro tío que está allá, conversé hace pocos días. ¿Y qué opinan ellos respecto a esto? Mi tío dice que tiene una deuda con mi papá. Entonces, él sabe que yo soy su sobrina. Él nunca nos ha negado, a mis otros tíos tampoco. Pero cuando ellos conversaron, por lo que me explicaron, que cuando ellos se conversó que en temas de herencia o de terreno y esas cosas, ellos moralmente iban a reconocerme como su sobrina y iba a tocar una parte igual que ellos. Para eso queda entregado a la buena voluntad de ellos. A la hasta buena hoy. voluntad de ellos solamente. Claro. Pero en estos días mi tío conversó con otro hermano y le dijo que estaban hablando de plata y que si yo no tenía cómo comprobar que era hija de mi papá, no me iban Se a van ir reconocer como a lo heredera. estrictamente legal y, Sí. y no hay un lazo de filiación, Claro. no hay un reconocimiento de paternidad. No. O sea, lo que está pidiendo su mamá entonces en esta lucha implica lograr
el reconocimiento. El reconocimiento. Exactamente. Claro. Mire, resulta que el abuelo de ella venía a mi casa siempre a vernos porque la abuela le mandaba plata a mi hija para que tuviera para el estudio, para todo. Él le compraba ropa, le compraba todo. Él siempre venía, casi mes por medio venía a mi casa. Sí, hubo contacto siempre. No tan seguido, pero venían. Y él siempre, pero yo tenía entendido que él la ayudaba. Y no, pues, era la abuela que me mandaba. O sea, nunca perdieron el contacto en esto. No, No, para nada. La última vez que yo fui a su casa, que mi abuela todavía no fallecía y mi abuelo tampoco, tendría yo como 20 años. Claro. Y esa fue la última O sea, vez que yo las fui. dudas entonces surgen solo a raíz de la herencia, repartición de la la herencia. repartición. Es por la... Cuando hay plata de por medio, Eso, las cosas se complican. exactamente. Y entonces, de los datos que ustedes me han dado, tenemos una abuela y el abuelo. La abuela, tenemos que falleció más o menos en el 2018. Y este abuelo habría fallecido en el 2024. Sí. Él deja una herencia que está compuesta por un terreno. La abuela habría tenido 3 hijos antes del matrimonio. Sí. Y de este matrimonio, de esta unión entre ellos dos, hubo 5 hijos. Uno de esos hijos sería su padre. Sí. ¿Cuál era el nombre de pila del papá? Ángel. Don Ángel. ¿Y él habría tenido una sola hija? Sí, yo. Usted. Doña Pilar. Sí. Este terreno, si fue comprado durante el matrimonio del abuelo con la abuela, debiera entonces disolverse la sociedad conyugal terminar la sociedad conyugal con el fallecimiento de ambos. El 50% de la abuela se divide en el total de hijos que tuvo la abuela, Claro. que son estos 3 más estos 5. O sea, este 50% debiera dividirse en 8. Y el 50% del abuelo debiera dividirse en el total de hijos que tuvo el abuelo, que son solo estos 5. Uno de esos 5 partes le debiera corresponder a usted, Claro. acá, un quinto. Pero para eso, tal como ellos quieren hoy, debe probarse el derecho a tener parte de esta herencia. Y para eso debe probarse la relación de paternidad en estas 2 personas, don Ángel y doña Pilar. Sí. Probado que doña Pilar es hija de don Ángel, se procede a la inscripción de tal, el reconocimiento legal. Siendo reconocida como hija, ella pasa a representar a don Ángel en esta herencia de los abuelos y recibe un quinto de ese 50%. Eso es lo que hay que hacer. Claro. ¿Y usted está dispuesta a eso? Sí, estoy dispuesta. Lo que pasa es que igual el tema a mí me complica por el tema de la plata. Claro, porque si Que estamos hablando de que estos caballeros hoy día están diciendo, mientras a nosotros no nos conste, Claro. ¿será que les conste solo con un examen de ADN o será que les conste con un juicio donde un juez de la República revise los antecedentes y decrete? ¿Saben eso? ¿Le han preguntado a ellos? No. Porque hay que enfrentarse Lo que dijeron mis a tíos, distintas situaciones. sí, lo que dijeron mis tíos es que sin una prueba de ADN ellos no van a darme parte de la herencia. Ah, pero nuestra psicóloga Pamela Lagos, que ingrese para hablar de este tema, porque esto implica un procedimiento que, si uno toma la historia tal como usted la contó, y usted sabrá mejor que nosotros, no debiera tener mayor dificultad y el examen debiera ser
concordante con el relato. ¿Estás segura de eso, Carla? ¿Cierto? Sí, ¿No tiene dudas respecto a la paternidad? no. Ay. Pilar. Pilar crece construyendo una imagen. Una vez alguien me dijo que cuando alguien pierde un papá muy chico, crece como construyendo un puzzle. Un puzzle que tiene hartas piezas, pero que siempre falta algunos pedazos. Claro. Y ese puzzle Pilar lo compartió y lo construyó con estos tíos. En especial con uno, parece, ¿no? Sí, ¿Cuál es ese tío? con mi tío Antonio. ¿Por qué él fue tan importante? Porque él siempre me ha querido de chiquitita y siempre me ha tratado como su sobrina más linda y que aparte que me parezco mucho a mi papá y mucho a mi abuela. O sea, él no ha presentado dudas respecto. Jamás. Ni ha No. pedido pruebas respecto. Tampoco. Sí, Cuando él- yo quedé, disculpe, cuando yo quedé sola, embarazada, al tiempo después nació mi hija y él se vino a cuidarme a mí. Estuvo conmigo un tiempo. O sea, Vivió estuvo con mi súper mamá. comprometido, entonces. Sí. Sí. Y él está también de testigo telefónico, ¿no? Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Dígame. ¿Cómo está usted? Aquí están alabando la conducta responsable y cariñosa que tuvo usted con su sobrina desde el comienzo. Es que yo la amo, pues es mi sobrina, y no hay duda de ninguna manera. Ninguna duda tiene usted. No, porque ella es mi sobrina, yo me la saqué de vacaciones cuando estaba chica, después un poquito más grande, después fui un tiempo para la casa de ellos. Entonces no tengo nada que decir que no, porque ella es mi sobrina y eso nadie lo puede negarlo, si es igual a él, pues igual a mi hermano, entonces ¿para qué? ¿Y ha conversado esta certeza suya con sus otros hermanos? ¿Le ha dicho, por qué estamos poniendo en duda esto, si es igual a mi hermano o si siempre fue nuestra sobrina? Estos argumentos que usted expone, ¿los ha conversado con sus otros hermanos? Mire, yo he conversado con un puro hermano que es como que es más movido en la cuestión. Ya. Entonces me dijo, cuando conversamos esto primero, que querían vender la casa, que decisión efectiva primero para ¿cómo se llama? Para poder vender la casa. Ujú. Porque no es llegar y vender la casa, uno tiene que sacarle una posesión efectiva y Muy un bien. trámite largo que viene. ¿Y por qué está enterado de todos esos datos? Qué bien que esté bien informado. Es que uno tiene que informarse, pues si yo, imagínate, yo a mis 56 años tengo que informarme de todo lo que está pasando y lo que uno tiene que hacer. Muy bien, ese es el camino correcto. Entonces yo conversé con mi hermano hace como 2 meses atrás y me dijo, oye, no, si a la niña no la pudimos dejar afuera. No la pudimos dejar afuera, me dijo. Aunque no hubiera un reconocimiento legal y no hubiera un juicio de por medio. No, es que eso tiene que ser legal porque yo no confío en el juego, porque si yo meto las manos me voy a quemar igual. Ah, ya. Claro. Harto Uno cariño, harta confianza, pero el papelito legal lo necesita igual. Es que tiene que ser legal, porque si uno ¿cómo va a decir? Ya supongamos que vendan y dicen ellos, no, pues si ella no es mi sobrina, no Claro. tiene derecho. No, pues y usted sabe que con papelito en la mano, ya, aquí está la cosa, callado que el loro nomás. Está bien, porque esos acuerdos verbales con billetitos al frente de repente se olvidan. Sí. Claro, no, si todo tiene que ser con papel, contrato, lo que sea, menos venderle el alma al diablo porque eso no se puede. Ya, o sea, usted quiere el papelito más bien por lo que puede variar la opinión de sus otros hermanos y que no se respete este acuerdo. Sí, porque ahora Más que porque conversé con usted mi tenga hermano. dudas. Yo conversé con mi hermano antes de ayer y me dijo que no sabía, que a lo mejor no sabía que si era sobrina o no, porque había que tener una esta legal y toda la cuestión. Yo no le quise decir que yo lo iba a hacerlo porque meterme las patas en los caballos, imagínense, porque como son medio raritos, de repente lo pueden pescar y pegarle a uno, entonces por eso es que uno no sabe. Ya, pues, don Antonio, ha sido un placer hablar con usted. Igual, pues mucho gusto, señorita, y que le vaya súper bien en lo que usted hace. Oiga, don Antonio, una última pregunta. Dígame. El padre biológico de su sobrina, su hermano, Mi hermano tenía 23 años cuando murió. muy joven, Sí, lo chocaron. y está fallecido hace 34 años. Sí, no hay día que Si no tuviéramos que hacer un examen de ADN, que sería lo pertinente, ¿usted estaría dispuesto a someterse a ese examen?
conversé con mi hermano antes de ayer y me dijo que no sabía, que a lo mejor no sabía que era, si era sobrina o no, porque había que tener una de estas legal y toda la cuestión. Yo no le quise decir que yo lo iba a hacerlo porque meterme las patas en los caballos, imagínense, porque como son medio raritos, de repente lo pueden pescar y pegarle a uno, entonces por eso es que uno no sabe. Ya, pues, don Antonio, ha sido un placer hablar con usted. Igual, pues mucho gusto, señorita, y que le vaya súper bien en lo que usted hace. Oiga, don Antonio, una última pregunta. Dígame. El padre biológico de su sobrina, su hermano, Mi hermano tenía 23 años cuando murió. muy joven, Sí, lo chocaron. y está fallecido hace 34 años. Sí, no hay día que Si no tuviéramos que hacer un examen de ADN, que sería lo pertinente, ¿usted estaría dispuesto a someterse a ese examen? Bueno, si ya estamos en esto, hay que seguir montados en el caballo nomás, pues. Ya, pues me gusta sus dichos. ¿De dónde es usted? ¿De qué parte de Chile? Yo soy de Requinoa, Ah. Requinoa, de Santa María, pero al interior de Requinoa, de Rancagua a Requinoa, del interior. Ya, de la zona guasa chilena, pues por eso que tenemos tanto dicho popular aquí. Claro, señora Carmen Gloria. Me encanta eso, que mantenga esas tradiciones. Un gusto haber hablado con usted. Ya, pues, señorita. Hasta luego. Que le vaya bien. Usted también. Ya. Simpático su tío. Sí. Sí, así. Es- Y demuestra también un lazo familiar, Un Pamela, lazo bien real. profundo. Un lazo real, un lazo potente, que básicamente es el lazo que ayudó a Pilar a construir su identidad. Sí. sí. Ella se siente tremendamente identificada con este papá. Tremendamente identificada porque lo dice constantemente, yo soy muy parecida a él. Sí. Ella siente esta pertenencia a esa Incluso familia. mi hijo mayor, que tiene 18 años, se parece mucho más a mi papá. ¿Sí? ¿Y hay Sí. fotos de su papá? ¿Ustedes tienen Sí, recuerdos de él? tengo una foto y fotos que me mandaron mis primas cuando fueron al entierro de mi abuelo. Mi abuelo tenía una mesa al lado de su cama y tenía fotos mías, fotos de mi mamá, fotos de nosotros juntos cuando éramos pequeños. O sea, los abuelos también la tenían súper integrada. Acá hay Sí. un vínculo potente, hay un vínculo real. Ella cuando habla de su familia habla de los tíos, habla de los primos. Sí. Y por eso que esto es tan doloroso también, porque si bien ella tuvo un padrastro, creció, siempre parte de su familia estuvo esta imagen tan idealizada, ¿no? Que generamos a veces y tan de construir una imagen en nuestra cabeza de este papá que era su papá y ella era su única hija. Y hay una sensación potente ahí, pero también acá para ella hay una reivindicación de su mamá, Sí, y eso es lo que más le preocupa. sí, porque poner en duda una paternidad igual es fuerte. Sí. Es muy fuerte, yo creo que son palabras demasiado fuertes para una persona que sufrió tanto como mi mamá. Quedar sola con 2 hijos, en embarazada, y después que nadie la apoyara, igual es fuerte. Yo encuentro que es muy fuerte para ella. ¿A usted le ha dolido esta duda que se ha sentado en la familia? Obvio que sí, po. Sí. Después de Por 34 parte años, De 34 años, imagínate. Aparte por mi hija. que un día te digan, hola sobrina, ¿cómo estás? Te reciban en la casa y después, porque hay plata de por medio, te digan, no, que tú ahora no eres mi sobrina. Y después que obtenga el reconocimiento, si es que lo obtiene, ¿cuál va a ser Supongamos que tiene el examen, el certificado en la mano o la sentencia judicial que ordena inscribirla como hija. ¿Cuál va a ser su relación con estos tíos que hoy día han dicho no, sin papel en mano no hay nada? La misma, porque no guardo rencor en mi corazón. Todos tenemos derecho a equivocarnos. O sea, a pesar de que le duele, ¿llega a entender la sí, es exigencia de estos entendible. tíos? Sí, es entendible porque es lo legal. Es lo legal. Yo puedo decir, sí, soy hija de, no sé, de un presidente y no lo soy. Claro. A mí me impresiona porque eso se llama empatía. Eso se llama poder entender que el otro tiene una cabeza distinta a la mía. Porque Pilar le ha enseñado a sus hijos que este era su abuelo. Sí. Que ella tiene un padrastro, pero Es su abuelo también. que también es su abuelo, pero ellos saben que acá hubo otro abuelo que ella no conoció, pero que para ella es tremendamente parte de su vida. Creo que es una Diaria, grandeza. todos los días. Mis hijos y mi esposo y yo, nuestra familia, tenemos presente a los abuelos. Y el Yo respeto nunca hacia he ellos. dejado de ir a
al cementerio, yo siempre lo voy a ver. Con mi marido que tengo actual, él me ayuda a arreglarlo, a pintarlo, a ponerle flores. Y siempre de chiquitita yo los llevé a los dos, a mis dos hijos, que yo estaba con ellos, siempre iba al cementerio. Es increíble la historia, se ha convertido en parte de la familia a pesar de estar fallecido hace 34 años y se mantiene muy vivo el Vivo, recuerdo. sí. Se mantiene un recuerdo vivo y se mantiene vivo porque además no estamos hablando de una familia que desapareció, que este señor No. falleció y se cortaron los lazos. Acá se construyó un lazo, Sí. acá se construyó una familia. Sí, Se porque mi generó mamá, un ella se... Yo nunca les tuve rencor porque sí. a pesar de todo, por todas las cosas que yo pasé, yo igual me iba los veranos para allá, estaba sus 3 meses con ella y con mi hijo y lo atendían súper bien. Yo no tengo nada que hablar de la mamá de él. No, Sí. al contrario, ella era feliz que yo le ayudara, su nieta. Reclamar esta herencia va a significar a lo mejor, o ya están los planes de ellos, vender estos terrenos. Sí, están los planes vender. Ya. Sí, O sea, Por no van a eso- producir usted una venta que ahí estén viviendo ellos y que no quieran. No. Ya. no, Perfecto. sí, ellos están. ¿Algo más entonces, Pamela? No, solo valorar que los lazos familiares se construyen. Exacto. Ustedes los construyeron. Sí. Encuentro doloroso que se desarmen por algo así, pero tremendamente noble que quieran aclararlo para mantenerlos. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Sí, yo me quedo con eso. Yo creo que todos acá estamos finalmente concluyendo que ellos lo exigen como un requisito del cumplimiento de una formalidad Claro. y estar en su derecho a hacerlo. Exacto. Bueno, para hablar cuáles son los procedimientos para lograr este reconocimiento o para lograr que Pilar tenga derecho en esta herencia de los abuelos, tenemos la presencia en nuestro estudio de Natacha García, ella es jueza de familia y vamos a conversar con ella. Muchas gracias, mi querida Natacha, por venir a nuestro programa. Juez de familia de San Fernando. Sí. ¿Lo dije así? Ya. Que hacerte de Bienvenida. Requino. Queda bien cerca Sí. de Requino, así que capaz que sea de competencia de la magistrada que va a tener que declararse inaplicada. Estamos hablando de un caso donde hay una filiación no determinada, ¿cierto?, de Pilar respecto de su padre fallecido hace 23 años. Si hablamos de cuál es el procedimiento judicial pertinente en un caso como este. Bueno, buenas tardes, Buenas doña tardes. Elena, Pilar. Es un caso muy interesante porque tiene muchas aristas que nos pueden servir para que los televidentes puedan también tener alguna idea de cómo se hace. Hablamos de las acciones de filiación. Hay distintos tipos de acciones de filiación, acciones de impugnación, de reclamación, que es el caso, o acciones de reclamación de Estado, de un Estado civil. ¿Por qué? Porque hay plazos también para exigirlas. O sea, en este caso tendría que ser una acción de reclamación de Estado en la cual no se exige un plazo determinado y se puede exigir aun cuando tú tengas 34 años de edad. Las acciones de filiación, bueno, la ley de filiación fue modificada, hoy día en la actualidad, ¿cierto?, no existen hijos de distinta naturaleza, hijos, lo que conocíamos antes como hijos matrimoniales o no matrimoniales, hoy día los hijos son todos iguales en derechos. Eso es importante recalcarlo porque a pesar de que la madre, doña Elena, nunca estuvo casada, no tuvo un matrimonio con Ángel, el padre, los derechos de ella serían los mismos estando o no estando casada. Exacto, son los mismos derechos para todos los niños del mundo, digamos. Exacto. Bueno, en este caso en nuestro territorio nacional. Me fui como muy lejos. En definitiva, sí se puede. Este caso tiene ciertas complejidades, Carmen Gloria, porque estamos hablando de una hija póstuma, Sí. ¿ya? Entonces, es decir que Pilar nació con posterioridad al fallecimiento de su padre, Ángel, ¿cierto? Y, en definitiva, sí se puede hacer esta acción de reclamación. Tiene que necesariamente ser una acción judicial, pero hay una cosa que sí la favorece desde todos los puntos de vista, y esto que hemos estado mencionando, esta construcción del vínculo con la familia paterna, porque conjuntamente con la acción de filiación que va a ir destinada, ¿cierto?, a la investigación de la paternidad a través de un examen de ADN,
Hoy día en nuestra legislación se establece la libre investigación de la paternidad. No se ponen tantos límites como existía en la legislación antigua, que era bastante más complejo. Y también se puede acompañar esa acción de filiación con la acreditación de la posesión notoria del estado civil. Esa es bastante poco conocida y además poco conocida, pero con efectos bien importantes en la vida de las personas. Así es, porque nuestra legislación trató de mantener esta norma. ¿Por qué? Porque tal como se ha graficado en este caso, la posesión notoria se acredita con 3 cosas. Nombre, trato y fama. El nombre es que usted haya sido conocida, ¿cierto?, como Pilar, hija de Ángel. ¿Ya? Eso lo sabe el entorno familiar de la familia paterna. Sí. El trato, usted tuvo trato de nieta, fue cuidado como nieta, conoció a sus primos, conoció a toda su familia extensa desde el punto de vista paterno. Y la fama es que todos saben en su entorno familiar materno y en el paterno que usted tiene un padre biológico que falleció antes de nacer usted. Entonces tiene todos los requisitos para acreditar la posesión notoria, que conjuntamente con el examen de ADN van a acreditar la filiación con respecto a su padre. Ahora, Carmen Gloria, tú mencionaste algo que es bien interesante, que eso sí, y por eso se necesita un juicio y se necesita un abogado, es que hay que hacer ciertas distinciones ahí, porque como el padre falleció antes, ¿cierto?, hay un reconocimiento póstumo, hay que ver que el padre hubiera tenido derechos sobre esa herencia. ¿Ya? Para ver si opera o no este derecho de transmisión o el derecho de representación, en virtud del cual Pilar pasaría a ocupar el lugar de su padre. Pero esas ya son distinciones más finas que necesitaríamos tener algunos otros antecedentes para acreditarlo. Claro. Pero para acreditar la filiación, al menos tienes todas las herramientas para poder hacerlo. La otra duda que te surgió, yo creo que inmediatamente, es la prueba de ADN, porque la prueba de ADN, el padre falleció hace muchísimos años, hace 34 años. No es tan simple como habitualmente uno hace, dice, bueno, lo citamos al Instituto Médico Legal y van a hacerse las pruebas. O también lo que se hace es cuando los padres fallecen en circunstancias más dramáticas, ¿cierto?, como es el caso, se guardan muestras de ADN, pero por un tiempo determinado en el servicio médico legal, porque se hacen las autopsias. En este caso, por supuesto, que ya no deben estar. Pero en nuestro país hay jurisprudencia. La jurisprudencia es la que crean los tribunales en base a las sentencias. O sea, si hay una sentencia que va decretando una cosa y se va utilizando ese recurso para poder utilizarla en casos similares. Y en este caso se ha aceptado, por ejemplo, que se practique el ADN con otros familiares que tengan un vínculo con el padre. En este caso, como fallecieron los abuelos, en primer lugar podrían haber sido los abuelos, pero en este caso también pueden ser los hermanos del padre. O sea, el tío Antonio con el que hablamos. El tío Antonio con el que hablamos. Y para hablar y especificar sobre la dificultad para realizar este examen, le vamos a pedir que junto contigo recibamos a Hugo Jorquera. Él es director técnico y genetista forense de Biogenetics, un laboratorio que ha colaborado habitualmente con nosotros. Hugo, bienvenido, muchas gracias. Estaba explicándonos aquí amablemente la magistrado de los exámenes que podrían ser requeridos en el caso de una persona que haya fallecido, que es don Ángel. Generalmente uno solicita la exhumación cuando ha sido reciente, pero en este caso han pasado 34 años. Si nos pudieras explicar ambas alternativas, cuando alguien ha fallecido recientemente, cómo se toma la muestra del examen de ADN y qué pasa si alguien ha fallecido hace 34 años. Perfecto. Sumamente interesante el caso. Aparte de lo legal, yo veo lo técnico. Desde el punto de vista técnico, afortunadamente existen herramientas que permiten cada día, con mayor certeza, poder acreditar las filiaciones o las relaciones de parentesco, aun cuando hayan fallecido. Si vamos desde lo más simple, por ejemplo, el padre fallecido recientemente, en muchos casos uno podría utilizar muestras del padre fallecido, ya sea que murió en un accidente y, por ejemplo, sus restos fueron a parar al servicio médico legal. En el servicio médico legal existen muestras, se guardan siempre muestras, una mancha de sangre que se... restos biológicos en el fondo que permiten determinar el ADN. Y se guardan por un cierto tiempo, ¿ya? Entiendo que aproximadamente 5 años, por lo menos.
Si no es así, por ejemplo, nosotros consultamos de qué falleció la persona. Si falleció de un cáncer, podría El hospital del último tratamiento tener dar alguna muestra biológica. una biopsia. Eso también serviría mucho. Ahora, si no es el caso y han pasado muchos años, se puede exhumar el cuerpo y se puede hacer un examen de ADN a partir de osamentas. Ahora, eso va a depender del tiempo de fallecimiento. No todas las osamentas se comportan de la misma manera. Depende del lugar donde han sido exhumadas, inhumadas. Bueno, y una serie de factores climáticos, biológicos, etc. Pero, en este caso, yo no optaría por hacer ese estudio, porque ya es más engorroso, Y es más caro, más costoso. muy caro el hacer una exhumación. Lo que se puede hacer acá es hacer el vínculo entre alguno de estos tíos, Los que dice 5 hijos. de estos que Eso, están sí. acá, cualquiera de ellos, ¿ya? Y Pilar. Pilar. Como el tío Antonio que recibió nuestra llamada. Exactamente. Podría concurrir él, dar una muestra él, que sea Exactamente. comparada con Pilar. Perfecto. ¿Sí? Así es. Ya. Y deberían coincidir, si es que hay ese vínculo, más o menos en un 25% del ADN. Es decir, tendrían... Ya no aparece ese 99,9 que uno lee en los informes de paternidad. No, porque no es un examen de ADN tradicional. Es un examen de ADN mucho más complejo, mucho más demoroso. ¿Ya? ¿Se está haciendo en Chile la pregunta No. casi personal? Porque se mandaba antes afuera, se sigue mandando afuera. No se hace en Chile básicamente por un tema de volumen de casos y de costo. Básicamente es eso. Eso, por lo tanto, la demora también es mucha más. Cuando se toma la Exacto. muestra, se debe enviar Exacto, los pero resultados. en realidad aproximadamente 1 mes y medio Ya, no es tanto entonces. tarda el es bastante examen. menos que hace unos años atrás. Exacto, nosotros recibimos esos resultados de las 2 muestras y nosotros posteriormente, en base computacional, podemos determinar el parentesco. Y emiten un informe que va a recibir Exacto. la magistrada. Claro. Ahí el tema es que nosotros tenemos la obligación de igual mandarlo al servicio médico legal, ¿ya? Para tener como la fidelidad para que coincidan ambas muestras, ¿ya? Pero existiendo la muestra biológica se hace menos engorroso. En definitiva, sí se puede, hoy día con menores dificultades. Uno tiene que contrastar el examen biológico particular o privado, ¿cierto? Con el del servicio Con médico. el del servicio médico legal. Pero en este caso, yo insistiría mucho en la posesión notoria. Entrar entonces por la acción de posesión notoria, de Estado civil, Reclamación de filiación y posesión notoria. las dos, Las dos, en conjunto. en sí. conjunto. Se realizara el examen de ADN con el tío para fundamentar y adjuntar pruebas a la petición Porque del en ese tribunal. caso nos va a servir para acceder a la admisibilidad de la demanda. Entonces, Haber una presunción más que exacto. fundada de la acción. Exacto. Y también pudiese ser solo posesión notoria con el examen o pericia biológica privada y lo que les decía yo antes, el nombre, el trato y la fama, que ustedes ya los tienen, que usted, Pilar, ya lo tiene. Sí. Y el examen de ADN, don Hugo Jorquera lo trajo. Sí. Aquí está. Se lo entrego a usted para que usted haga entrega de esto a nuestra señorita acá en cuestión, ¿no? Se lo puede entregar directamente. Muchas gracias. Muchas gracias. No se preocupe que no va a tener que hacerlo usted en su casa. Eso es para que sepa que el laboratorio Biogenetics está dando la posibilidad de que usted pueda realizarse el examen con su tío. Ya. Y va a ser nuestro programa quien va a coordinar con usted y con su tío la toma de muestras para derivarla al laboratorio Genetics. Muchas gracias, muy agradecida. Con esto Y me las quedo acciones que tranquila. le explicó la magistrada, que es un lujo Sí. tener una magistrada Sí. explicando acá en persona cuáles son las acciones que tiene que deducir, y más encima una magistrada que puede, acá hasta le toque la causa, va a tener que recusarse ese minuto. Muchas gracias, igual muy agradecida. A ustedes. Muchas gracias, mi querida Natacha García, Gracias, Carmen Gloria. jueza Gracias a de las partes familia también. de San Fernando, y a Hugo Jorquera, director técnico y genetista de Biogenetics. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Carmen Gloria. Muchas gracias. Ambos colaboran habitualmente con nuestro programa y creo que es un privilegio contar con opiniones tan expertas. Se llegó a emocionar. Sí. Estamos listos. Examen listo, acciones indicadas, solo falta poner en movimiento todo. Con el examen, interpone la acción
de la petición de filiación, de la reclamación de paternidad o la posesión notoria de estado civil o ambas en conjunto, como usted lo desee o como lo determine su abogado, pero ya tiene mucho avanzado con el examen de ADN. Y capaz que el examen de ADN sus tíos digan, ya, estamos puros enredando las cosas para Claro. qué. Ojalá Así espero que ellos tomen Ojalá que conciencia de piensen esto. de esa manera, porque todos no piensan igual. Exactamente. Ha sido un placer ayudarlas. Muchas gracias. No, Muchas muchas gracias. gracias Y espero a que usted este por la ayude ayuda. Y ha a sido un sanar placer de esta historia. conocerla. Igualmente. Con esto cerramos la audiencia. Gracias.